Argop TV presenta. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos los que debaten con inteligencia en esta comunidad. La Iglesia Católica es una de las religiones cristianas más antiguas. Una de las principales características de su organización es que los sacerdotes se comprometen al celibato. Esto, lejos de lo que podemos pensar, no ha sucedido desde siempre. Algunos piensan que comenzó a más de 300 años de la muerte del Cristo de su traición, pero la verdad es que esto sucedió mucho después, como ya lo hemos hablado por acá. Fue algo gradual y que no siempre se siguió como norma. Se pueden buscar miles de razones, pero más que nada se trata de una cuestión cultural. Que otras religiones también practiquen el celibato no los vuelve ni mejores ni peores. Y si esto se tratara de una cuestión práctica que amplificara la actividad mental o espiritual como se asegura, hoy en día tendríamos más hombres de ciencia, más pensadores y políticos célibes que resaltaran del resto. Existen, claro, grandes hombres en la historia que han sido célibes, Newton y Tesla, por ejemplo, pero también los hay que han sido grandes y que al mismo tiempo han vivido en matrimonio. No hay una diferencia sustancial, y eso tampoco significa que debe existir una regla que obligue a nuestros científicos, filósofos o políticos a vivir en celibato. Habrá algunos que prefieran ser célibes y otros a los que ni siquiera se les ocurra. La uniformidad no es algo que vaya bien con la humanidad y al contrario, cuando se ha impuesto, ha llevado a fracasos económicos, políticos y educativos. Por eso falla la jerarquía en la Iglesia Católica. Desde sus comienzos se rigió por reglas que la iban a llevar a convertirse en una institución corrupta y deseosa de poder. Representa el último paso de la decadencia de Roma. Ha sido ambiciosa, violenta y hasta sádica, y se ha expandido como lo hizo en su momento el imperio, colocando reyes y controlando cada ámbito de la vida. Así que no nos puede extrañar que su relación de poder se ponga por encima de los demás a los miembros de su jerarquía cuando se trata de eso precisamente, de jerarquías. Actualmente siguen siendo una monarquía absoluta. El Papa, el obispo de Roma, es un jefe de Estado al que por protocolo debe llamársele su santidad, algo realmente injusto, sobre todo para quienes no pertenecen a esa religión y tuvieran que llegar a serlo. Existe una contradicción que tiene una razón histórica, pero que hoy en día es puro folclore, y que digo folclore, un lastre. Y prueba de ello es lo que hemos visto a lo largo de los últimos meses. Hace una semana hablábamos de por qué miles de argentinos están renunciando al catolicismo y apenas hace unos días pudimos ver las calles vacías en Irlanda mientras pasaba el papamóvil. No hay duda de que el catolicismo está en crisis y en buena medida esta crisis es producto de la forma en que se enfrenta a nuestro momento histórico. ¿Por qué Irlanda le ha recibido tan mal? Porque desde la década pasada se supo que en menos de 30 años, más de 14,000 niños fueron abusados por sacerdotes católicos, y esto no era un secreto, sus líderes lo sabían. Desde entonces ha habido una desbandada, podríamos decir. La mayoría de los católicos que se alejaron de la iglesia se volvieron protestantes, y dato curioso, se avanzó en los derechos de la comunidad LGBTI y la sociedad se volvió menos conservadora. Fue el primero en Europa en legalizar el matrimonio igualitario y este mismo año se votó para eliminar la prohibición del aborto de su constitución. Resultó ser una ironía que la visita del Papa se diera durante el Encuentro Mundial de las Familias. Lo menos que quiere o necesita un irlandés es a un sacerdote cerca de sus hijos. Eso me lleva a una reflexión que debería ser más que obvia para cualquiera de nosotros. ¿Cómo puede decidir una iglesia cuyos sacerdotes son solteros lo que es mejor para una familia o peor todavía, lo que es o no es una familia? Sí, este encuentro intentó parecer más abierto y permitió algunas opiniones a favor de la comunidad gay, pero era algo que podía esperarse después de haber perdido terreno. Por otro lado, la comunidad católica no ha recibido nada bien que esto haya sucedido. Basta con leer algunos comentarios en infocatólica.com para darse cuenta de lo que piensan. Parece broma, pero dejo el enlace para que salgan de la duda y se den cuenta por sí mismos de que esto lo han escrito católicos en el año 2018. Son contumaces. Ya comenté que el obispo de Dublín tardó 8 días solamente en volver a las andadas después de la retirada de los folletos
que a su vez habían sido retirados después de 3 meses de las primeras protestas. A los que tienen ya contratado el viaje y estancia para el Encuentro Mundial de las Familias, renegocien el contrato si no pueden devolver el dinero y visiten Irlanda. Tiene cosas muy interesantes. Cualquier cosa menos acudir a ese aquelarre de zarazas. El demonio de momento está ganando mucho terreno con la homosexualidad, el libertinaje, el adulterio y todo tipo de lujuria con el pensamiento y las obras. Pero no es algo definitivo, pues llegará un momento que aquellos que lo promocionan, cualquier tipo de pecado, se espantarán, quedarán aterrorizados. Nosotros los cristianos y amando a la Santa Madre Iglesia Católica confiamos en el Señor y Él va a solucionar. Pero en la medida que los cristianos se unan para la oración, si son muchos, pues el poder del diablo todavía sería más corto el tiempo, pero si son pocos los cristianos que oran, porque cada cristiano sí tiene suficiente tiempo para la oración, y debe ser conforme lo enseña Jesús, en espíritu y verdad, pues las oraciones de los tibios, de los cristianos mundanos, no tienen esa fuerza espiritual para detener al diablo y al mismo tiempo se perjudicarán a sí mismos. Pero a ver, si el matrimonio entre homosexuales es tan malo y antinatural, ¿cómo es que su iglesia tiene como base el nacimiento de un niño de la unión de una paloma mágica con una virgen que a su vez se casó con un carpintero que se hizo cargo de un niño que no fue suyo? Y siendo más serios, si el aborto o la homosexualidad son tan malos, ¿por qué nunca denunciaron, por lo menos, y hablando del caso de Irlanda, los abusos a que sometían a las internas las hermanas del Buen Socorro y las duras condiciones de vida que llevaron a la muerte a 796 niños? Y ese número se queda corto. Se sospecha que en otros 3 centros, los de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, puede haber más de 3,000. Estos fueron campos de concentración más que refugios para los que, según la Iglesia, fueron mujeres inmorales. Es curioso que condenen las leyes que permiten el aborto hoy en día, pero al mismo tiempo justifiquen actos despiadados como el que acabo de mencionar. Es algo contradictorio y enfermo. Las leyes que permiten el aborto, aquí cabe un paréntesis, por lo general, protegen a la mujer. Que no lleguen con ustedes a venderles la idea de que se trata de una carnicería donde se saca pedazos un bebé ya formado. Por lo general, se realizan en las primeras semanas precisamente para no poner en riesgo a las mujeres. Y se puede estar o no a favor del derecho a elegir, pero eso no debe significar prohibirlo. Prohibirlo es condenar a las mujeres a la muerte. Y cuando está permitido, estar a favor o no es una decisión personal. Si no te gusta, simplemente no lo realizas y ya. Al clero católico se le ve muy preocupado por algo que llaman pecado y que al parecer hace excepciones. No se mide con la misma vara el pecado que cometen sus fieles al que cometen sus sacerdotes, y con esa misma vara pretenden dictarles a otros lo que es aceptable o no, sean o no fieles de su iglesia. Condenan el aborto porque lo consideran asesinato de niños indefensos, pero justifican la violación de esos mismos niños indefensos. ¿Cómo recordar lo dicho por el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, en entrevista al diario La Opinión? Hay menores que desean el abuso e incluso te provocan. Y no me lo estoy inventando, si es la primera vez que están en este canal, deben saber que en la descripción dejo enlaces a las fuentes cuando son necesarias. Se inmiscuyen en los asuntos del Estado, como ha sucedido este año en Argentina, pero alegan que no han entregado a los sacerdotes violadores a la justicia, como ha sucedido en México, porque quieren respetar la separación entre la Iglesia y el Estado. Eso es hipócrita y tramposo. ¿Se acuerdan de la opinión del arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, sobre niñas embarazadas por violación? Hace poco más de un año dijo en radio lo siguiente. Las estadísticas nos dicen que hay abortos de niñas, pero no es porque hayan abusado de las niñas, son muchas veces porque la mujer se pone como en un escaparate provocando. Son tantos los ejemplos que podríamos pasarnos aquí horas tratándolos uno a uno. Pero quizá lo más importante en este momento es hacer ver la doble moral que ha caracterizado desde siempre esta iglesia. Si se tratara de una iglesia pequeña, de una secta, no solo se habrían puesto tras las rejas a sus líderes, sino que se hubiera declarado ilegal su existencia. No se hace así porque tienen
una gran influencia a nivel mundial y porque sus privilegios legales, de los que casi nunca se habla, permiten que sus sacerdotes salgan impunes en la mayoría de las ocasiones. Si acaso un Dios como el que dibujan los evangelios existiera, jamás permitiría que algo así sucediera. No se trata de una prueba de fe como a muchos fieles les gustaría creer, o que se deba a que la iglesia esté conformada por hombres comunes y con libre albedrío. No, se trata de una fe que ha fracasado desde sus inicios y que se protege por pura tradición. Por eso, de esos miles de casos de violaciones en Argentina entre 2004 y 2009, solo 4 sacerdotes han sido condenados. En Ecuador son 2. En Chile, hasta donde sé, solo hay un cura tras las rejas. En Colombia y en México, lo mismo. ¿Por qué estos criminales se salen con la suya? Porque el mismo sistema eclesiástico lo permite. Primero, los curas ponen por delante el derecho canónico, que puede definirse como un conjunto de reglas al interior de la Iglesia, pero con extensiones o acuerdos internacionales con valor jurídico. A esto se le conoce como concordato y tiene una categoría legal a la par de los tratados internacionales. Y aún en países donde no existen, las autoridades de la Iglesia y la gente en sus filas, es decir, los sacerdotes, se atienen a su ley. Ley sobre la cual se debe entender que los sacerdotes juzgan a sus fieles, esa es su misión, pero no pueden ser juzgados por ellos porque sus feligreses no tienen esa misión. Es poder, pues. A esto se le llama fuero eclesiástico. Y al interior de la Iglesia esto lo toman muy en serio. A pesar de que muchos países como México no toman el derecho canónico como algo que esté a la par de sus leyes o por encima de ellas, los sacerdotes sí se atienen a él. Esto permite un nivel muy alto de impunidad. Simple y sencillamente para ellos las penitencias, el aislamiento o los cambios de parroquia son el castigo apropiado. Bajo su óptica, bajo su moral, bajo su forma de ver las cosas, esto es el castigo que merecen. Según la Iglesia Católica, el clero es una especie de excepción en las leyes humanas. Tienen un nivel docente, mientras que nosotros, creyentes o no creyentes, somos a lo sumo sus discípulos, razón por la cual las causas criminales de sus clérigos deben quedar en manos de ellos mismos. ¿Realmente se creen superiores? ¿Les conviene sostener esta falacia lógica o ambas? ¿Por qué los castigos que les impone esta institución son tan laxos? También a esto existe una respuesta muy conveniente. La Iglesia no tiene por qué confesar sus pecados a sus fieles, o por lo menos eso necesitan creer. Es la confesora de pecados, no el penitente. Y cuando necesita hacer penitencia, lo hace volteando a ver a sus superiores, así que todo queda en familia. En 2010, Carolina Gómez presentó una entrevista al vicario judicial del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis Mexicana. Lo que dijo al respecto este señor, pasando por alto lo falaz, hipócrita, tramposo y chantajista del argumento, es que la separación de la Iglesia y el Estado es un principio histórico. Esto lo interpretan como que el Estado no debe meterse en la justicia eclesiástica, lo mismo que la Iglesia no debe meterse en la justicia civil. No es que se esté ocultando. La Iglesia nunca va a meter a nadie a la cárcel. Como el Tribunal Civil no puede prohibir a un sacerdote que imparta sacramentos. El proceso canónico solo se sigue para personas que han cometido delitos según la ley canónica y las penas que se ponen son las que marca el Código Canónico, no el Código Penal. Esto deja al descubierto la forma en que ven el delito los sacerdotes, y es un grave riesgo que debe tomarse muy en serio al momento de dejar a un niño cerca de ellos. A su manera de ver, pueden salir impunes por el simple hecho de usar sotana. Si a esto se le suma que no tienen una familia con la que se puedan identificar, no tienen hijos ni esposa y han tomado un celibato que ahora sí va contra una necesidad fisiológica, o como ellos mismos dicen, contra la naturaleza, tenemos una mezcla explosiva de peligro inminente. ¿Qué tiene que suceder antes de que las cosas cambien? Mucho todavía. Me atrevería a decir que este problema es tan complejo que requiere de un cambio total en los usos y costumbres, en su vida monacal, en su legislación y en la forma en que comprenden la fe la mayoría de los fieles. Algo así requeriría siglos. Pienso que es más fácil que esta religión se desmorone a que un cambio así de radical tenga lugar en nuestro mundo. Quiero agradecer a Juan Chaca Pasillas por patrocinar este video y aprovecho para anunciarles que podrán patrocinar el canal, sobre todo para temas como este que no son sujetos a monetización y que son importantes para la temática que aquí mismo
venimos desarrollando. Espero que el video les haya gustado. Si es así, recuerden suscribirse, dejar un comentario y una manita arriba. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto sean felices y tengan siempre presente que saber nos hace libres, aunque perjudique severamente la ignorancia.